Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas, como todos los lunes en punto de las 6 de la tarde aquí por Promo Estéreo, Orbe Network. Además, Promo Orbe, ya estamos nuevamente por aquí con ustedes, muy contentos en este lunes lluvioso, que ya de verdad es que no se sabe, pero ya todos los días en la tarde está lloviendo de una manera terrible, pero bueno, mejor que corre el agua. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos hizo el enorme favor ahora sí de hacer un espacio en su agenda para tratar temas muy importantes sobre la situación de las mujeres en el estado de Morelos. Hoy vamos a platicar qué es lo que se está haciendo, cómo están abordando el tema de la violencia de género, cómo están abordando toda la problemática y la situación de las mujeres en el estado de Morelos. El día de hoy nos acompaña la licenciada y maestra Verónica Atenco. Ella tiene estudios en maestría en administración en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestría en gobierno y políticas públicas, licenciatura en informática, es coach ontológica, tiene varios diplomados y seminarios en experiencia laboral. Bueno, pues trae un amplio currículum en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Actualmente ella es síndica y ha trabajado en el Congreso del Estado, en diferentes secretarías, Sedesol, Bansefi y demás. Experiencia partidista, bueno, pues además es militante de partido político, que también ahorita vamos a platicar con ella qué tanto ha hecho, qué es lo que están planteando a través de los movimientos políticos y cómo está la situación de las mujeres en Morelos. Bienvenida, Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias, es un honor estar aquí en tu programa, Lore, y pues gracias por la invitación. Ay, qué bueno, pues ya, nos hicimos un espacio, yo muriéndome aquí de calor. Sí. Bueno, pues nos hicimos hoy un espacio y vamos a platicar. Dinos, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres en el estado de Morelos? Realmente es preocupante la situación en el estado de Morelos. A nosotros lo que nos acontece, pues obviamente es nuestra ciudad, Cuernavaca, que realmente hace 8 años en el estado de Morelos tenemos alerta de violencia de género. Y lamentablemente somos como ciudad foco rojo en cuanto a la trata de personas. Esto es muy preocupante. Sí, está terrible la situación. Y platícanos, ¿qué se ha estado haciendo con respecto a la alerta de género? Hemos estado realizando algunas acciones y pues bueno, estas acciones en Cuernavaca por lo menos se han enfocado en relación a toda esta violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres. Nosotros empezamos el programa, arrancamos el de Puntos Celestes, que prácticamente es puntos violeta, que como ya sabrás son puntos en los que hay personas dueñas de algún negocio, alguna institución que muy generosamente se integran a este programa para poder apoyar al gobierno en la tarea de cuando alguna mujer se siente en un estado vulnerable en la calle. Exactamente, fíjense qué importante. El día de hoy vamos a abordar un tema que poco se habla a veces, ¿no? En los medios se habla para golpear el asunto desde el punto de vista partidista o político. Sin embargo, no se ven las partes buenas y no se destacan las bondades de este programa. El programa, como bien lo dice la maestra, aquí en la Ciudad de México se le llamó Puntos Violeta. Sin embargo, puedes retomarlo como tú quieras, porque en sí, en Morelos, los retomaron como Punto Celeste. La iniciativa viene siendo la misma, tiene un nombre diferente, ahora sí que cada quien lo acomoda de acuerdo a su zona. Pero como bien lo dice la maestra, estamos en una alerta de género, no solamente en la Ciudad de México, también en Morelos y en muchos otros
otros estados, en donde están obligadas las autoridades a aplicar cualquier cantidad de acciones, medidas y programas en favor de las mujeres y en contra de la violencia de género. Esta es una acción muy afortunada, que de verdad es que ayuda mucho. ¿Y por qué? En la Ciudad de México me tocó implementarlo en alguna alcaldía y les voy a decir, nos asombramos cuando la cantidad de mujeres que se acercaba a denunciar algún tipo o modalidad de violencia de género tenía la información y entonces llegaban y decían, necesito ayuda porque lo que yo he vivido durante mucho tiempo ahora tiene nombre y apellido y yo no sabía que lo que yo vivía no era normal. ¿Por qué? Porque la violencia se había normalizado durante mucho tiempo. Entonces, son herramientas que ayudan a que las mujeres tengan conocimiento de esa situación y puedan acercarse a pedir ayuda. El que uno les diga, no está sola, va acompañada de este tipo de acciones, ¿no? Entonces, muy afortunado que en el estado de Morelos, con la situación que se está viviendo, porque platicaba con uno de tus asesores que nos comentaba sobre la situación justa de feminicidios y violencia física y violencia familiar que está aquejando a las mujeres de Morelos. Sí, así es, y es preocupante que se dé pues en la capital, ¿no? En Cuernavaca, hay más municipios en donde también existe eso sin duda, pero la capital pues a final de cuentas es donde más se concentra la población, donde va gente de otros municipios, obviamente a trabajar y se desplaza, ¿no? Porque ya son zonas conurbadas, pero sí hemos detectado ya que esto va incrementándose porque ya no son una o dos colonias donde hay esa alerta, ¿no? Donde más incide la violencia, sino hoy se habla de 8 colonias y pues realmente pues eso es muy preocupante y pues por eso implementamos este programa y arrancamos en marzo de este año. Fíjense, es muy afortunado, de verdad es que tenemos que buscar como mujeres, además del tema de sororidad, de apoyo, de alianza, de estar viendo cómo nos ayudamos unas y otras, porque estamos obligadas, si llegamos a determinado lugar estamos obligadas a ir ayudando a las demás mujeres, a tener voz, si tenemos ese foro, si tenemos un micrófono enfrente, justo hacer eso, ser portavoz de la situación, de lo que se está haciendo mal y también de lo que se está haciendo bien. Para mí, en experiencia con el trabajo y con la experiencia del conocimiento, les puedo decir que es una acción que ayuda y que ayuden mucho y que tenemos que quitarle esa bandera de que pertenece a cierto partido político. ¿Por qué? Porque al final del día es una acción en favor de las mujeres y una de tantas, porque es necesario decir que no solamente esto, se tienen que implementar muchas más, pero no vamos a agotar ningún esfuerzo por seguir abonando en favor de que las mujeres dejemos de padecer esta violencia de género. Claro, y a veces no solo es la violencia que se vive en la calle, en la casa, sino que también en los ámbitos de gobierno existe esa violencia que es muy difícil de detectar porque hay una programación ya en la mujer, en el hombre, que ya es de formación. Y creo que en ese sentido tenemos que empezar a cambiar como servidores y servidoras públicas, porque si no cambiamos nosotros nuestra manera de ser, de hablar, de pensar y de actuar, no vamos a poder hacer nada hacia afuera. Nosotros estamos empezando por el interior también en el ayuntamiento. Y se han dado pláticas, conferencias y llevado a cabo algunas acciones que ya te platicaré. Sí, pues vamos a ir platicando de a poco, pero miren, un tema muy importante que platicábamos antes de empezar con el programa. Desde el personal, hombres y mujeres que están a cargo de este tipo de acciones, debe de estar capacitado, sensibilizado y tener el perfil idóneo. Bueno, además la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia obliga a todo el Ejecutivo, al Judicial, a trabajar en el tema de género, o sea, con los protocolos y demás. Hace unas semanas abordábamos también y en otros foros hablé sobre
la sentencia de Campo Algodonero y la obligatoriedad que tenemos todos para trabajar en el tema de los protocolos de atención y de seguimiento en materia de género. Entonces, para empezar tenemos que estar muy sensibles en el tema de género, tener conocimiento de causa, porque de nada sirve que tengamos esta y otras herramientas si en el momento en el que llega la mujer nuevamente es revictimizada. Y es el punto primordial, que es lo que pasaba con muchas mujeres y sigue pasando lamentablemente en muchos lugares, ¿no? Que llegan a denunciar y no precisamente violencia física, puede ser otro tipo de violencia, y pues el servidor público muchas veces les decía, pues mire, o sea, no viene golpeada, ¿no? Regrese a su casa. Y la pobre mujer, después de haber vencido todas estas barreras y haberse decidido a pedir ayuda, más allá de ser un lugar donde ella se sintiera cobijada, acompañada, pues regresaba con las alas caídas y decir, ni modo, tengo que seguir aguantando. Entonces es muy importante, y que es una de las acciones que a mí me gustaría que nos platicaras ahorita. No solamente es implementar la acción de el punto violeta, el punto celeste, el punto azul, el punto seguro, como le quieran poner en cada uno de los municipios y los lugares. Es de verdad trabajar sensibilizando y capacitando al personal que va a estar dando esa atención. No es solamente el anunciar con bombo y platillo muchas acciones como se hace en muchos lados, sino que realmente se hagan todas las gestiones necesarias para que funcione a cabalidad esa acción, ¿cierto? Sí, claro, no es un tema ni de moda, ni de pantalla, es un tema que realmente nos debe preocupar, pero también ocupar. Llevar a cabo esas acciones, esas implementaciones, procedimientos, como tú bien lo dices, y establecer esos protocolos que le den la pauta a quienes están integrados a este programa para que de alguna manera canalicen a la mujer a las instituciones donde debe ser y le den obviamente esa atención de primer contacto y la lleven a aquellas autoridades municipales, porque primero pues va a ser con la autoridad municipal y de ahí, dependiendo la situación de la mujer, entonces ya será canalizada a aquellas instancias que le correspondan. Y es que eso es otro punto importante. Vamos a ir desmenuzando de a poco esto, cómo va permeando, ¿no? Para empezar, hablaste de las alianzas que se hacen con el voluntariado, con todas estas giros mercantiles, con todas las instancias que dicen, me sumo al proyecto. No es un proyecto de gobierno, sí, sin embargo se ve cómo se van sumando diferentes instancias. Y bueno, ¿qué pasa con las cadenas de comercios, con las cadenas de alimentos y demás que dicen, yo me sumo al proyecto? Se sensibiliza al personal. Este tema es un tema completamente técnico, si bien es cierto. Sin embargo, al personal, al voluntariado de cada uno de estos lugares, se les da cierta sensibilización para darles el conocimiento básico que van a dar, el acompañamiento en tanto llegan las instancias de seguridad. Esa es una. La otra, como bien lo dijiste, llega la mujer o la víctima a pedir apoyo. No la podemos obligar, no la vamos a revictimizar, no la vamos a juzgar, pero la siguiente parte, para que no sufra violencia institucional. Yo no la puedo obligar a que inicie la carpeta, yo no la puedo obligar a que denuncie, a que se divorcie, yo no la puedo obligar absolutamente a nada. La víctima llega, solicita el apoyo, yo estoy obligada a darle la asesoría correcta, no en el momento, y acompañarla, darle las herramientas y decirle, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puede proceder? Si ya de ahí la mujer decide tomar acciones, estamos obligadas a ayudarles con los acompañamientos. Ahí, ¿cómo se está llevando esa parte del proceso? Nosotros integramos un protocolo de actuación y coordinado junto con la CEPRAC, que es la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, y el Instituto de la Mujer. En primera instancia, porque creo que estas dependencias son las que marcan la pauta, ¿no? CEPRAC en cuanto a la seguridad, claro. Ellos saben muy bien cómo son los protocolos de detención en determinado momento,
y el Instituto de la Mujer pues tiene otro tipo de conocimiento, que es el psicológico y también el legal. Entonces, nosotros, bueno, hemos sido como muy cuidadosos en no difundir esos pasos del protocolo para no generar otro tipo de situación y lejos de ayudarle a la mujer, sí, claro. Lo hagamos más difícil o la podamos exponer en determinado momento, ¿no? Por eso hemos sido como muy cautelosos y no difundiendo estos protocolos, pero obviamente sí capacitando a quienes son parte del programa. De hecho, el día de mañana tenemos la capacitación para 20 empresarias y empresarios, pero también para nuestros delegados, que son parte del gobierno municipal. Como bien lo decías hace un momento, los primeros que tienen que estar capacitados para ser punto celeste son la gente que trabaja en gobierno municipal. El primer contacto, Así sí, es. claro. O sea, todos los funcionarios y funcionarias que están inmersos en estas acciones deben de estar de manera permanente, ¿saben? Vero no te había comentado, pero yo hace muchos años, hace 20 y tantos años, realicé una investigación cuando el tema de violencia, entonces intrafamiliar, ¿no? Se hablaba, yo me fui a la Universidad Católica de Chile y con los carabineros, porque ellos son pioneros en el tema de la violencia familiar hace 30 años más o menos, ya ellos ya tenían su ley, no una ley en materia administrativa, y yo me fui a hacer una investigación de campo a la Universidad Católica de Chile y con los carabineros para ver justo cómo es que estaban implementando todas estas acciones. Y parte importante de lo que yo platicaba con investigadores y especialistas en Santiago de Chile era justo la sensibilización de manera permanente, de menos cada 6 meses. Con los años que han pasado y todo lo que ha sucedido en torno a la violencia de género, cómo se ha ido abordando, nos damos cuenta que esta es una tarea que tiene que quedar institucionalizada, o sea, debe quedar de la mano con todas las acciones. El que se esté trabajando, por ejemplo, que también habíamos planteado, todo este personal que atiende la violencia de género también necesita hacer una catarsis, ¿no? Ahora sí que fluir todas esas emociones, y por ahí también tienen planteadas acciones muy contundentes, ¿no? Para trabajar con todo este personal de primer contacto y que ellas puedan también estar en el mejor estado emocional, porque no es fácil trabajar con la violencia todos los días, se los digo por experiencia, no es nada fácil. Entonces, bueno, tanto el personal que trabaja esto tiene que estar haciendo ahí un movimiento de emociones y trabajándolas, pero también sensibilizándose de manera permanente, cada 6 meses al menos, y están haciendo las acciones correctas y van muy bien, Vero, y de verdad yo espero que todo esto vaya abonando, y seguramente tú me lo vas a decir. Del mes de marzo, abril, que dices que se implementó a la fecha, ¿has visto que se han acercado mujeres que ahora ya le dicen con nombre y apellido a lo que les había estado pasando toda su vida? Claro, sí, de hecho ya tuvimos algunos casos, 2 casos, tampoco se han acercado así como ahí mucho, van, ¿no? ahí van, sí. Vamos arrancando. Y ha habido 2 casos en nuestro juzgado cívico y se les ha dado la asesoría para que, pues obviamente, de ahí derive algún otro tipo de situación, ¿no? Y en esos casos, uno de ellos no solo era la mamá, sino que también la hija, y ni siquiera por el papá, o sea, era la pareja de la chica la que violentaba a ambas. Entonces, en ese caso, la verdad es que es preocupante, y el papá de la chica, de la hija, sí estaba muy preocupado y sí quería tomar acciones en relación a la violencia que estaban ejerciendo, sobre todo con su hija, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjense qué difícil, ¿no? Aquí vienen muchas acciones en las especialistas que van tratando estos temas, y es que vas viendo que no solamente se necesita el remedio, se necesita el remedio y el trapito. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar sí con las víctimas de violencia, pero también
a la par hay que ir viendo cuáles son las acciones, porque lamentablemente el que tú saques a una persona, vamos a decir que la mujer decide poner acciones contundentes y separarse, se inicia alguna denuncia o lo que la mujer decida hacer, ¿no? Y se separa al violentador o generador de este círculo de violencia. En el lugar donde tú lo vuelvas a poner, porque esta persona no se va a aislar, ni va a dejar de convivir, ni va a dejar de hacer su vida. En el lugar donde vaya esta persona, va a volver a generar violencia, ya sea aquí, ya sea acá, ya sea aquí. Donde tú lo muevas, ahí esa persona va a volver a generar violencia. Lo importante también de este tipo de acciones es ir trabajando acciones colaterales, ¿no? Porque al final tienes que ir sumando también con colectivos y grupos de masculinidades. ¿Cómo construir? Y fíjate que tuvimos un programa masculinidades hace como 15 días, ¿no, Chelis? Hace como 15 días tuvimos un programa justo que hemos tenido, y luego les paso los contactos, hombres por la equidad, hombres diversos, formas diferentes de construir sus masculinidades. Y es que hay que trabajarlo de la mano, porque bueno, ahí va la otra. Muchos hombres también se acercan, no demasiados, por temas estadísticos muchos menos, ¿no? Que también piden ayuda por ser víctimas de violencia, pero sin embargo, como les digo, los números no les ayudan, ¿no? Y los números son claros. Los generadores, lamentablemente, son los hombres. Entonces, ¿dónde les podemos enseñar nuevas formas de convivir, de construirse y construirse nuevamente? Hay que ir trabajando también de la mano con colectivos y grupos para irles dando nuevas herramientas, porque también ellos llegan deshechos, destrozados, porque imagínate algo que ellos, siendo empáticas, ¿no? Uh-huh. Ellos aprendieron toda su vida que era una forma de vida normal, el ejercer esa forma de poder, a como se pudiera, a golpes, a cómo ellos podían ejercer su poder, lo hacían. Así fueron educados, así fueron enseñados, así se aprendió a través de la sociedad, de los tiempos, de los usos y costumbres, así lo aprendieron. Y de repente se dan cuenta de que eso no está bien, les está destruyendo la vida, la familia, y ¿dónde van a pedir ayuda? Claro, claro. Y es como bien lo dices, ¿no? Las masculinidades. Eso también se está trabajando en Cuernavaca, en el Instituto de la Mujer, las nuevas masculinidades, así se llama. Y como bien lo dices, ellos aprendieron a crecer así. Y nosotros de la misma manera. Nada más que aquí hay algo que sucedió. A nosotras nos llegó primero la información, ¿no? Entonces, por eso hoy se da ese estire y afloje, ¿no? Entre que tú eres feminista, no, así nos llaman, ¿no? A las que defendemos esa posición. Pero realmente es un problema de todos y todas. Entonces, como bien lo dices, también hay que darles una atención. En ese sentido, Lore, déjame contarte que la sindicatura, representada por mi persona, tenemos a cargo el juzgado cívico y nosotros somos de los primeros municipios que nos estamos homologando al modelo nacional, en el que precisamente cuando alguien comete una falta administrativa, y muchos de esos casos son por violencia familiar o por violencia en contra de la mujer, se les lleva al juzgado. Y ahorita no lo teníamos muy formalizado, muy oficial, y tenemos el contacto con algunas instituciones que les pueden dar seguimiento a estas personas, ¿no? A quienes son detenidas o detenidos. En ese sentido, al homologar nosotros nuestro reglamento al modelo nacional, la finalidad es que se le dé seguimiento y un seguimiento puntual a través de esas instituciones y que contemos con un directorio grande para que se pueda canalizar a las personas dependiendo de cuál sea el caso. Y pues bueno, en esta situación obviamente pues será de manera voluntaria, pero creo que sí podemos incidir en que más adelante pudiera tratarse de otra manera, ¿no? No siendo autoritarios, pero sí tratando de que afuera, como tú bien lo dices, que no se repita una y otra vez el mismo hecho, ¿no? Sino
primero los concientizas de que no está bien lo que dicen, lo que hacen, y pues lo canalizas a la institución que deba de ser. Aunque, desde mi punto de vista, hace falta que a nivel Estado y a nivel federal exista algo más oficial donde se le dé ese seguimiento a la persona en cuestiones psicológicas y a veces a lo mejor hasta psiquiátricas, ¿no? Sí, por supuesto, se les tiene que dar más apoyo. Es que aquí es cuando, con esta mirada que ya con la que empezamos a ver el tema de la violencia de género, empezamos a visualizar y a vislumbrar todo este tipo de acciones que tienen que permear desde el ámbito federal, como bien lo dices, todas las acciones transversales que tienen que bajar desde el gobierno federal, y empezamos a analizar números y problemáticas y empezamos a ver, bueno, ¿qué está sucediendo? Lamentablemente, ya lo habíamos también platicado en otras conversaciones que hemos tenido, Vero y yo, sobre la violencia escolar. Y es que todo se replica, ¿no? Los pequeños, los niños, las niñas aprenden a convivir de esa manera y llegan a su primer relación sentimental, a su primer encuentro emocional con quien ellos deciden, niños, niñas, niñas, niños, como ellos decidan, pero a ese primer encuentro, y empiezan a relacionarse a través del poder y a través de la violencia, y empezamos a ver los números, ¿no? No es nuevo, sin embargo, los números nos están indicando cifras alarmantes de violencia ya en parejas muy jóvenes, que ya se asimila al tema de la violencia familiar, hechos violentos que empiezan, y además ya en un entorno que, fíjate, te voy a contar de un análisis que hicimos muy interesante y que cada puedo lo pongo sobre la mesa porque es importante mencionarlo. En alguna mesa que hicimos sobre análisis de género como generacionales, traíamos a una señora de 70, una de 50 y una de 30. La de 70 hablaba sobre hechos de violencia que había vivido, pero hechos de violencia física, que si el marido, fíjate qué fuerte, la agarraba de los cabellos y la metía en la taza al baño cuando algo no le gustaba, que ella hacía una violencia extrema, pero una violencia física. La de 50 comentaba que ya empezaba a vivir temas de violencia en redes, pero comenzaba, no tanto, y sí un poco de violencia emocional por parte de la pareja y todo. Pero la que ahora sí que a la que peor le iba, a la que más le llovía en su milpita, era la chava, porque vivía la violencia de antes, la de la otra, y además la mediática y la nueva, la violencia en redes, la violencia actual. Porque ¿qué es lo que sucede cuando les toman fotos íntimas, cuando empiezan a publicitar la famosa ley Ingrid, la famosa ley Olimpia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la actualidad de los jóvenes? Los embarazos en las niñas, ¿no? Lamentablemente, de los primeros lugares en embarazos a niñas. ¿Y qué nos indican, pero ya con esta mirada de perspectiva de género que tienes? Los abusos sexuales, la falta de información, la violencia extrema que están viviendo muchas jovencitas de 12, 13 años ya con embarazos, donde muchas de ellas ni siquiera lo pueden confesar, pero son de un familiar. Así es un tema muy triste, ¿no? Que en lugar de irlo resarciendo, corrigiendo, va aumentando. Exactamente, los números son terribles. Y todo esto forma parte de lo mismo, ¿no? Lo que nos obliga como autoridades, lo que obliga a las autoridades a implementar acciones preventivas, asistenciales, emergentes de todo tipo. Cuando estás hablando de la alerta de género en la que está actualmente el gobierno, ¿qué es lo que te obliga a hacer, no? Todo tipo de acciones, actualmente estás, pero además cuando ya empiezan a hacer un análisis ahora sí que por edades, y te vas para abajo y te vas para arriba y dices, híjole, a las adultas, a las mujeres mayores, ¿qué les está pasando? También unos temas de discriminación por vejez, ¿no? El famosísimo viejismo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, llegan a determinada edad las mujeres y ya son discriminadas por ser mujer, por ser pobre, por no haber terminado estudios y además por ser adulta mayor, o sea, terriblemente. Entonces, esta mirada
tan sensible y de conocimiento que debemos de tener las servidoras públicas para implementar acciones a todos los niveles. Y estamos hablando que las mujeres están actualmente en una situación bastante complicada y la vas acomodando a cada una de ellas en su generación y vas viendo las problemáticas desde las chavitas, como bien hablamos, ¿no? Los embarazos, la violencia mediática y demás, y después las vas acomodando así cada una de ellas y cada una con sus asegúnes y problemáticas muy serias. Sí, yo creo que eso se debe a que hoy las mujeres participamos en varias áreas. Antes, muy posiblemente, pues nada más era porque estábamos en la familia, ¿no? Nuestras en abuelas. el ámbito privado, guardaditas. Así es. Entonces hoy, como ya participamos en muchas áreas, pues bueno, ya somos violentadas de diferentes maneras, ¿no? No solamente en casa, sino que también ya en cuestión laboral. Nosotras que estamos en lo político también, yo creo que todas en algún momento hemos sido violentadas en algún tema y obviamente pues quienes no se dedican a lo político en alguna otra área, seguramente donde quieran sobresalir, ahí es donde se ejerce la violencia, ¿no? Tristemente. Sí, fíjate que también acabas de tocar un tema dentro de los tipos y modalidades de violencia, la violencia política y la violencia electoral. La violencia que sufren muchas mujeres simplemente por el hecho de querer ocupar un cargo político y que ya empiezan con problemas de violencia desde su casa, ¿no? Desde el momento en el que no pueden salir a ser ni siquiera jefas de manzana, porque no les permiten salir a las reuniones de los vecinos, desde ahí ya tienen problemas con el esposo, con la pareja, a dónde vas, como que además de tu casa quieres andar en la calle, y ya desde ahí empiezan a tener problemas, pero eso no es todo. Deja tú, cuando ya empiezan a salir a la vida pública, empiezan a salir a las reuniones, y tú me lo dirás que andas de allá para acá todo el día de evento en evento, ¿cuántas mujeres no pueden llegar a ocupar esos cargos debido a la discriminación, a la vejación, a las violaciones que tienen, porque no les permiten ocupar esos encargos, ni de la familia ni del entorno? Claro, o a veces sucede que les dicen que ya dejaron sus tareas de la casa por estar en esas cuestiones, ¿no? Cuando en realidad, pues, a veces hay hasta cierto celo, ¿no? de muchos sentidos, ¿no? O sea, puede ser como pareja, puede ser por el crecimiento que a lo mejor esa persona está teniendo. Sí, cómo va a brillar ella, ¿no? Sí. Exacto, así es. Sí, y fíjate, Vero, que acabas de tocar también un tema bien importante. Vero y yo hemos planteado la necesidad de hacer algo contundente con todos los servidores, las servidoras públicas que están trabajando este tema, que ya seguramente adelante Vero anunciará y dirá exactamente todo lo que van a abordar para trabajar con todos estos servidores y servidoras públicas de primer contacto. Pero uno de los temas importantes que yo le comentaba a Vero, que es importantísimo abordar y tratar, es la democratización familiar. Pocas veces es un tema que se ha dejado en el olvido. Sin embargo, yo cada que puedo lo pongo sobre la mesa. La participación igualitaria de la pareja, del hombre, la mujer, o como esté constituida la pareja en las labores del hogar, es muy importante. Ya datos del ENDIRE de hace muchos años nos daban luz sobre esta participación. Cuando los elementos, las personas que constituyen una familia colaboran de manera igualitaria en las labores, los niveles de violencia bajan mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa justo con este tema que abordaste, ¿no? La mujer decide salir no solamente al tema político, electoral, decide salir a trabajar, a aportar, a ayudar a la economía familiar para sacar adelante a los hijos, a prepararse, a estudiar, a lo que sea.
la obligación de la familia, de las partes en una familia, es colaborar de manera igualitaria en las labores del hogar, desde el chiquito, desde el más pequeño, enseñarlo a colaborar, hasta, por supuesto, los líderes de la familia tienen que colaborar, y no es posible que todavía a estas alturas, ¿no?, sigamos con que la mujer tiene que cubrir todas las labores del hogar y además salir a trabajar y regresar a hacer doble, triple y cuádruple jornada, ¿no? Porque pues tiene que cubrir con todos los frentes. Así es, y la verdad es algo que no es justo, ¿no? Porque a final de cuentas somos personas, también tenemos esas necesidades, sueños, metas, pero también nos cansamos, también tenemos un límite, ¿no? Y creo que hoy por hoy, por eso hay quienes sufren más violencia, ya no solo la familiar, sino hay que sumarle la laboral y aparte la política, o como bien tú lo dices, ¿no? Salen a trabajar y cuando regresen quieren que suceda exactamente lo que estaba haciendo antes de salir a trabajar, y pues no puede ser tampoco, como decimos, no tenemos una varita mágica para que todo esté realmente al 100, y es obligación de todos y todas. Es de todas, y fíjate que también aquí esos son temas importantes que yo te comentaba que debemos abordar, esa armonización en los tiempos de la mujer, son temas de clima y cultura organizacional en los trabajos, pero también nosotros como autoridades, ¿qué estamos haciendo para que la mujer armonice estos tiempos? Hay que abordar también, yo me acuerdo hace muchos años, estos anuncios, habían anuncios buenísimos, ¿te acuerdas? Sobre la cantidad de platos que se lavaban, de ropa que se planchaba y demás. Ya no ha salido tanta información al respecto, de repente en algún instituto de la mujer o en algunas dependencias de estas, sí veo información aislada, pero necesitamos regresar a este tipo de campañas así súper fuertes. En alguna clase de políticas públicas hablábamos, ¿te acuerdas? Del ahora sí que de los recuerdos que te quedan, esto de la familia pequeña vive mejor, ¿te acuerdas? Como a todos nos hizo ruido en la cabeza. Pues ese tipo de campañas tan fuertes, tan contundentes, son las que deben regresar para trabajar en una sociedad mucho más armónica, mucho más en paz, porque esto se ve reflejado en muchos otros temas. También hace unas semanas, fíjate que tuvimos un tema muy importante con jóvenes en conflicto con las leyes penales, que ya no son menores infractores. Tuvimos a un especialista que nos habló sobre la situación de las mujeres jóvenes que delinquen y por qué, cuál es el entorno de estas mujeres, qué era lo que ellas pensaban antes de empezar a interactuar en estos ambientes. Fue un programazo, no sabes. Ella nos platicaba sobre la situación de muchas mujeres que muy jóvenes empezaban a hacer vida de pareja, y lo que a veces les exigían para poder vivir en esos nuevos entornos, desde ir a robar, ir a hacer muchas cosas, llevar drogas a los reclusorios, porque venían de un ambiente delictivo y lo seguían replicando. Entonces, de veras, qué chamba tan grande, ¿no? El estar trabajando este tema, porque tiene que ser con una visión de perspectiva de género, pero además integral, porque por todos lados, o sea, cuando piensas que estás cubriendo este frente, ya te sale el otro, sí. Y así, son muchos los temas que tienes que abordar, y es que con las jóvenes, con los chicos, los más jovencitos, ¿qué hacer para que no entren al mundo de las drogas? ¿Qué hacer para que no conciban bebés tan pequeños, para evitar los abusos, para que no caigan en estos temas delictivos? Todo esto, trabajar con toda esta generación de niños y de niñas tan jovencitos. Sí, pues creo que nosotros como ayuntamiento, y esto es a nivel nacional, tenemos esa tarea de la prevención. Esto es una obligación y una responsabilidad constitucional que tenemos, y sí debemos de trabajar en eso.
antes de que se vuelva un problema mayor, nosotros tendríamos que elaborar las herramientas para que eso no pase a ser parte de un delito, claro, ya grave, ¿no? Por eso son faltas administrativas. Entonces, antes de que esta falta administrativa se convierta en algo mayor, es ahí donde está la tarea de los ayuntamientos. Tenemos que prevenir, que concientizar, que difundir todo este conocimiento. Tenemos que trabajar en políticas públicas que de alguna manera ayuden a esta prevención y a esa integración familiar también, porque si hay tantas cuestiones es porque el ser humano no se siente totalmente completo, ¿no? En su ámbito familiar. Entonces busca otro escaparate, otro canal por donde se sienta parte de un grupo. Eso es y no importa que sea algo mal, ¿no? La pertenencia, esa famosa pertenencia. Así es, aunque sea mala. Lo que sea, aunque sea mala, bueno, pues por formar parte de, ¿no? Pues voy a delinquir, voy a consumir drogas, alcohol y demás, pues por pertenecer. Sí, es lo que ha pasado mucho tiempo. Y es que el contexto también de Cuernavaca, hay que decirlo, hay una situación que tiene que analizarse desde las políticas públicas, y es que hay mucho tránsito de turismo, ¿no? También todo lo que pasa en torno a este turismo, porque seguramente ustedes tienen una población fija y una población flotante en días festivos, fines de semana, porque mucha gente, para quien nos escucha fuera del país, en México, la ciudad de Cuernavaca, en donde colabora nuestra amiga Vero, es un municipio de tránsito y es turístico y muy conocido, además, le dicen la ciudad de la eterna primavera, porque tiene un ambiente, un clima muy bonito que se da para que mucha gente tenga casas de campo. Entonces muchas personas de fin de semana, se le dice casa de campo de fin de semana, muchas personas tienen estas casas de fin de semana que de lunes a viernes trabajan, y sábados, domingos o días festivos y vacaciones van a este destino. Y eso le da tintes y le da unas políticas completamente especiales, ¿no?, al estado de Morelos también. Sí, y creo que hoy hay más apertura en relación a eso, porque ya no solo la casa la ocupa quien es dueño o dueña, sino a través de otros canales ya las rentan, entonces todavía es más variable pues quienes nos visitan, ¿no?, la población flotante. O sea, sí ya es muy variante, y de todos los lugares van. Entonces es un tema que obviamente pues sí se tiene que atender, y es muy, no puedo decir que cosmopolita, pero sí varía mucho las personas, ¿no?, que van a visitar Cuernavaca. Y no solo Cuernavaca, sino los municipios que están conurbados a Cuernavaca. Sí, y saben que también lamentablemente el hablar del tema de la violencia nos lleva a hablar de los feminicidios, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los feminicidios y qué se está haciendo en Cuernavaca? Pues es preocupante. Yo creo que a través de los medios se entera mucha gente de todas las noticias y todos los acontecimientos en Cuernavaca, y no solo en Cuernavaca, en todo el estado. Pero creo que aquí lo que tenemos que hacer es una coordinación, insisto, entre los niveles municipales, estatal y federal. Eso es lo único que nos puede traer cierta seguridad en cuanto a las herramientas que estamos implementando. A veces pareciera que vamos de manera separada, y no debería de ser así. Como tú bien lo dijiste hace un momento, tenemos que olvidarnos ya de colores. Esto no es de un color, esto ya es un problema que tenemos que atender como autoridades, y es una responsabilidad muy grande. Sí lo tenemos que hacer, ya no es una invitación, es una obligación ya para nosotros. Exactamente, y el
el tema importantísimo que abordabas tú, ¿no? O sea, está armonizando estos protocolos. Hace rato les comentaba la maestra Vero sobre los protocolos, 2 temas importantes. La obligatoriedad de México como país en materia de la aplicación de protocolos con perspectiva de género, desde la sentencia de Campo Algodonero, que estamos obligados a actuar con perspectiva de género en todos estos protocolos y que, como bien lo dice, son protocolos de las autoridades que, bueno, se deben de tener, pero deben de manejarse con cierto sigilo y con cierta precaución, porque, bueno, pues lamentablemente hay que proteger a la víctima hasta el último momento, porque no podemos, según esto, estarle diciendo que está acompañada, que la vamos a ayudar y estarla poniendo en peligro, ¿no? Entonces, por eso también saben, muchos de los lugares donde se les atiende a las mujeres, ni siquiera cuando se les atiende las mismas personas saben a dónde pueden encontrarlas posterior en los refugios, en las casas, justo por seguridad de muchas de ellas, porque a mí me sucedió en muchos casos que llega la mujer a pedir ayuda y tras de ella el violentador o el generador que ya la está esperando, que ya la va siguiendo, que ya la tiene amenazada para que no emprenda ninguna acción. O sea, ya de por sí es complicado que las mujeres logren tomar esa decisión y luego todavía con el terror de que saliendo de ahí, pues quién sabe cómo les vaya a ir. Entonces, eso es correcto, es el manejar con mucho sigilo, con mucha discreción todos los protocolos que deben de existir, pero se deben de manejar con mucha discreción los lugares donde se están atendiendo también a las mujeres, donde muchas de ellas van porque resulta que ya no pueden regresar a su casa. ¿Saben? Hay mujeres que salen y ya no pueden regresar. Estos corredores de lugares donde muchas mujeres están sufriendo de trata de personas y que van a pedir ayuda. ¿Cómo está ese tema de trata allá en Morelos? Pues somos foco rojo. De hecho, Cuernavaca es foco rojo en ese tema y igual es preocupante. Y nosotros pues debemos de atender ese tema para, como te lo decía hace un momento, para prevenir, ¿no? Más que nada el hecho de que ellas no sepan identificar, ¿no? Cuando están siendo encaminadas a el tema de trata de personas. Ni saben. Fíjate que hubo una acción muy importante que hicimos y a mí me gustó mucho. Esta suma justo de autoridades federales, estatales, que se tiene que dar para que de verdad se vean los esfuerzos. Hace muchos años yo estaba en Sedesol, en Liconza, e iniciamos una acción con Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, y diversas dependencias. Se generó un librito como libro vaquero, pero contaba la historia sobre cómo abordan a las niñas en el tema de trata. Dentro del libro vaquero venía información de que si tú eras víctima o sabías de alguien dónde, cómo pedir ayuda, Estos libros los hicimos llegar en focos rojos, como fueron lecherías de la zona de Venustiano Carranza, de la Merced y demás, de lugares que ya se tenían muy focalizados, tanto de gobierno. La suma de esfuerzos, cuando se logra hacer alianzas con gobierno federal, estatal y local, en ese momento el gobierno de la Ciudad de México, se generó toda esta sinergia y entonces se logró bajar estos revistas allá a esos lugares que seguramente a alguna mujer le funcionó el saber cómo estaban siendo abordadas, dónde se las llevaban, cómo pedir ayuda y demás, porque las tienen aisladas, incomunicadas, amenazadas. Cuando ya las escuchas y ves todo el entorno que traen, dices, Dios mío, ¿cómo iba a salir de ahí? ¿Cómo iba a pedir ayuda? Si ella ya sabe que al pedir ayuda ya le tenían amenazada a la familia, al esposo, a la esposa, a la hija, ya tenían, ya les tienen súper bien vigilado a todo su entorno, por lo cual ellas se ven totalmente envueltas en este ambiente y no pueden salir de ahí. Claro, y es un tema muy delicado. Hay una línea muy delgada para identificar cuando ellos lo hacen de una manera psicológica, ¿no?
que inciden y la van anclando a que pueda ser víctima de trata. Quiero decirte, Lore, que nosotros en Cuernavaca tenemos una encomienda y nuestro presidente se ha dado a bien, y creo que eso es algo que aplaudir a este gobierno, porque estamos trabajando en una cuestión integral en cuanto a las calles. No solamente es ir a hacer obra pública, también es iluminarlas, también es la poda de árboles, para que las mujeres, niñas y adolescentes podamos caminar seguras en un esas ambiente calles, seguro, transitar seguras con nuestros autos, y obviamente caminando también, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante, no es nada más ir a hacer obra por obra, ¿no? Es hacerlo de manera integral. Y de ahí, pues ya derivar también políticas públicas ya de otro tipo, como lo es Punto Celeste, y pues bueno, otras que están en puerta también, y los recorridos que hace el Instituto de la Mujer y todos estos estudios que en muchos de los municipios no existen, ni siquiera se sabe en las estadísticas, ¿no? Entonces, en esa cuestión es en la que está trabajando en estos momentos el instituto, en también generar esas estadísticas, porque a final de cuentas eso nos va a dar la pauta para nosotros poder actuar en las zonas que son prioritarias y foco rojo, ¿no? Sí, fíjate que ahí luego les paso, hay especialistas en INEGI que de repente, híjole, el trabajo de INEGI es un trabajo maravilloso. A mí siempre me ha gustado meterme a las páginas de INEGI, de otras encuestas, donde empiezas a sacar información. Fíjate que en INEGI, de repente no solamente es la página, cuando ya te metes a rascarle y a rascarle y a rascarle, empiezas a encontrar información súper importante que puede ayudar mucho a todo este tipo de acciones, ya con más datos, ¿no? Precisos. Y bien lo acaba de decir la maestra, es muy importante hablar de la transversalidad y de que toda la coordinación de estas acciones a través de todas estas temas integrales van bajando, senderos seguros, iluminaciones, todo el entorno, ¿no? Desde el presupuesto con perspectiva de género, acciones totalmente pensadas desde el tema de transversalidad. Y miren, un tema muy importante que no podemos dejar de mencionar es qué tantas acciones van haciendo, como muy atinadamente lo está mencionando la maestra, para evitar la violación múltiple o por interseccionalidad, que es justo la discriminación que están viviendo esas mujeres, esas niñas. Acabo de ver que hicieron un foro de mujeres indígenas. Sí, platícame, ahí va ese tema. Es un cabildo indigenista, Ajá. Así se llamó, y de hecho ese fue un miércoles, y el viernes hicimos el cabildo juvenil también. Esos dos cabildos fueron muy importantes, son muy importantes para nosotros porque nos dejan propuestas que la misma gente nos hace en el cabildo, y no son propuestas que nosotros hagamos. Algunas de ellas ya las arrancamos, algunas de ellas ya se les está dando seguimiento, y otras de ellas como gobierno pues ya lo teníamos pensado, ya lo teníamos proyectado, y pero es muy importante escuchar a la ciudadanía, porque ellos, a final de cuentas, yo les digo que ellos son nuestros ojos y nuestros oídos, y también sin sus gestiones pues no sería posible hacer todo lo que hacemos, ¿no? Exactamente, y fíjense, el darle este micrófono a todos los sectores de la población en donde podemos escucharlas, nos dejan información muy valiosa, ¿no? A llegarnos de toda esta información nos ayuda a construir acciones mucho más integrales, ¿no? Pensando justo en estos temas de discriminación múltiple o por interseccionalidad que están sufriendo, que están padeciendo muchas de nuestras mujeres, sobre todo en una comunidad con las especificaciones que tiene, por ejemplo, Morelos, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Toda la situación, pero además de eso,
con una población indígena bastante importante, en donde se requiere conocer qué es lo que están pasando y que ellas mismas sientan que no están solas, que están siendo escuchadas, porque no es solamente el ser mujer, el ser indígena, seguramente muchas de ellas ni siquiera han tenido acceso a la educación, a una fuente de trabajo, muchas de ellas viven con ciertas formas de discapacidad, de capacidades diferentes, y así nos vamos llevando a mujeres que van quedando en el camino, y nosotros como autoridades, este tipo de acciones nos ayuda a ponerlas en un lugar diferente, a reconocer esas diferencias y a emprender acciones diferentes. Sí, de hecho, en ese cabildo, mi homóloga del cabildo indigenista en su momento fue ayudante de uno de los poblados de Cuernavaca, si no mal recuerdo, el de Aguatepec, pero fue en 2008. Entonces, imagínate a qué se enfrentó en esos momentos, porque todavía no estaba el tema tan defendido, ¿no? De la equidad de género, de la paridad. Y es una señora que la verdad le digo, no, pues mi reconocimiento, porque sí se lo merece, ¿no? Claro, así es. Y sí fue violentada, ¿eh? Sí, claro. Sí. Muchas de estas mujeres sacaron fuerza de flaqueza de donde pudieron para poder pararse en estos lugares, para poder salir de su casa. Lo comentábamos al inicio del programa, o sea, simplemente para ser jefa de manzana, ¿cuántas no se andan rifando la vida para salir de su casa a una junta de vecinos? Sí, y a veces no dentro de la familia, sino dentro de los mismos vecinos, como son poblados donde todavía hay usos y costumbres, les cuesta mucho trabajo aceptar que una mujer vaya a ser representante del poblado. No, qué difícil, y pues bueno, ya el programa se nos fue pasando, ya vamos a tener como 5 minutitos, Chalis. Ay, ahora sí, qué calor, qué cosa, no sirvió el aire, ¿verdad? No, hoy no. Lo traje de Cuernavaca. No, hombre, la eterna primavera se la trajo Vero, sí. Así, no sabe, nunca me había pasado eso de estarme ahogando, porque sí, muchas veces ponen el aire, no, pero esta vez sí está aquí entre los focos y tanta cosa, ahora sí está asfixiante el calor, pero bueno, vamos a ir cerrando los temas, pero a ver, entonces, ahorita tenemos una capacitación que se va a dar con personal de voluntariado y personal de primer contacto para empezar a trabajar en los temas de sensibilización en Punto Celeste. Así es, el día de mañana tenemos esa capacitación en la que estoy muy agradecida también contigo que hayas aceptado el hecho de ser parte de esto, y muy emocionada porque empezamos con 22 empresas, 22 integrantes de Punto Celeste, y el día de mañana son 20 más. Ay, qué padre, sí. Muchísimas, que se sigan sumando, porque como bien lo dijiste, esto es responsabilidad de todos, el que todos saquemos adelante, con todas las acciones que se puedan emprender, me da mucho gusto, y además me da mucho gusto formar parte de este grupo. Muchísimas gracias por la invitación, pero esa es una. La otra, del Cabildo de Mujeres, ¿se desprenden algunas otras acciones del de mujeres indígenas? ¿Tienen pensadas algunas otras acciones o qué se va a hacer? Sí, todas las propuestas que ahí nos hacen, obviamente las llevamos a cada secretaría, dependiendo de qué se trate, si es de medio ambiente, si es de violencia en contra de la mujer, pues se va al Instituto de la Mujer, pero obviamente también todo tiene que ser de manera transversal, porque no podemos desligar, ¿no?, esa parte. Aparte, la regidora que tiene la comisión donde se integró el tema del Cabildo Indigenista, y que la verdad le aplaudo, ¿no?, que haya ella propuesto este tema, ella pues obviamente le va a dar también un seguimiento, y es de las mujeres aguerridas que no va a dejar que una de esas propuestas no se lleve a cabo, ¿no? Ay, qué bueno, Vero, me da muchísimo gusto. Y la otra, tu participación muy activa en el Foro de Mujeres, ahora en septiembre.
Sí, también ahí vamos a estar como parte de mi partido. Ahí sí les puedo platicar, también ahí ando en algunas acciones internas. Y Qué padre, Vero. sí participamos ya desde hace un buen ratito, ¿no? Como parte de la estructura también. Así es. Sí, estuviste en promoción política de las mujeres. Sí, estuve en promoción política de las mujeres a nivel municipal en Cuernavaca. Soy parte del consejo estatal ya en varias ocasiones. Pues a ver si me hago ahí vitalicia, ¿no? Ay, qué bueno. No, pues Sí. mira, es que lo importante es que hay que capitalizar todos tus conocimientos, todas estas vivencias. Es importante que se sigan sacando adelante todas las acciones que se pueda con todo este conocimiento. Muchísimas gracias, No, Vero. gracias a Qué ti. bueno que te hiciste el espacio, que sirve este podcast, porque se genera un podcast, para que lo puedas transmitir a toda la gente en el municipio, para que sepan Muchas qué es lo que están haciendo, que están trabajando bien duro, que están trabajando además bien. Y contracorriente. Bien y Sí. contracorriente, y se está trabajando en favor de las mujeres para erradicar la violencia de género, que pueden estar tranquilas, están en buenas manos, no están solas y están Así es. preparándose todas las instancias para que ojalá y que nunca, pero cuando lo requieran, puedan encontrarse con dependencias, con personal sensibilizado, con instancias que les van a ayudar, que les van a aportar para que esto ya no siga sucediendo. Pues muchísimas gracias, Vero. Tus redes, ¿dónde te pueden Gracias. localizar? ¿Dónde te pueden escribir? Gracias. Tengo una como síndica municipal, esa es la institucional, y la personal es Vero Atenco, de Facebook. En Instagram también estoy como Vero Atenco, en Twitter, en todas estoy así como Vero Atenco. Sí. Pues perfecto. A mí ya saben, me encuentran en Twitter, @lore213004, en Facebook, Lorena Ramos Hernández. Y pues yo les agradezco muchísimo, muchísimas gracias, Chelis. Y nos vemos aquí el próximo lunes en punto a las 6 de la tarde por Promo Estéreo. Esposa e hija, tu abuela y cualquier mujer, ellas, tu nacimiento, primer aliento, las debes de proteger. No más fantasmas, ni una menos, ya basta, ni una menos, no más fantasmas. Tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo, tenemos que hacer algo. Ni una menos, no más fantasmas, ni una menos. Ya basta, ni una menos, no más fantasmas. Tenemos